Pensaba que su vida había terminado con su marido y su bebé, pero cuando encontró a 9 niños casi sin vida abandonados en un carro bajo el ardiente sol de Texas, algo dentro de ella volvió a cobrar vida. En lugar de dar media vuelta como los demás, hizo algo que nadie esperaba y que hizo que toda la frontera murmurara durante años. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El sol de mediados de julio caía como plomo fundido sobre las llanuras de Texas, convirtiendo cada brizna de hierba en una navaja dorada que cortaba el aire inmóvil. Margaret Cole ajustó el ala de su sombrero de paja y chasqueó las riendas con más fuerza de la necesaria, instando a sus 2 mulas obstinadas a mantener el paso hacia el pueblo. El calor se alzaba en ondas fantasmales desde el camino polvoriento, distorsionando la línea del horizonte hasta convertirla en un espejismo tembloroso. Llevaba 3 años evitando estos viajes tanto como fuera posible. 3 años desde que había aprendido a interpretar las miradas esquivas, los susurros que cesaban abruptamente cuando ella aparecía, el modo en que las mujeres apartaban a sus hijos cuando pasaba. La viuda maldita, la llamaban cuando creían que no podía oírlas. Como si la muerte de Thomas y del pequeño James hubiera sido contagiosa. Como si el dolor que llevaba fuera una mancha visible que pudiera extenderse a sus propias familias. Pero las provisiones se habían agotado, y incluso una mujer testaruda como Maggie Cole tenía que comer. El traqueteo de las ruedas de madera sobre las piedras del camino se había convertido en un ritmo hipnótico cuando algo rompió la monotonía del paisaje. A unos 100 metros adelante, medio oculta entre los mezquites espinosos, se alzaba una carreta cubierta. No era inusual ver carretas de viajeros en este camino, pero esta estaba inmóvil, sin caballos ni mulas a la vista, y algo en su silencio absoluto hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Maggie, a pesar del calor sofocante. Se acercó despacio, con todos los sentidos alerta. En el silencio pesado del mediodía, cualquier sonido parecía amplificado. El chirrido de sus propias ruedas, el resoplido de las mulas, el susurro seco del viento entre la hierba muerta. Pero cuando estuvo a unos 20 metros de la carreta abandonada, escuchó algo más, algo que hizo que su sangre se helara en las venas. Un gemido, débil, apenas audible, pero inconfundiblemente humano. Maggie detuvo su carreta de golpe y saltó al suelo antes de que las ruedas dejaran de girar completamente. Sus botas levantaron pequeñas nubes de polvo mientras corría hacia la carreta extraña, con el corazón martilleando contra sus costillas. El gemido se repitió, y esta vez pudo distinguir que no era uno solo, sino varios, mezclándose en una sinfonía de dolor que le erizó la piel. La parte trasera de la carreta estaba cerrada con una cadena gruesa y un candado que brillaba nuevo bajo el sol. Maggie rodeó el vehículo, buscando otra entrada, pero solo encontró más candados, más cadenas. Era como si alguien hubiera convertido la carreta en una prisión móvil. ¿Hay alguien ahí dentro?, gritó, golpeando la lona con ambos puños. La respuesta fue inmediata. Un coro de voces débiles, algunas tan pequeñas que apenas parecían humanas. Niños. Había niños encerrados ahí dentro, bajo ese sol implacable que convertía cualquier espacio cerrado en un horno. Sin pensar, Maggie corrió de vuelta a su carreta y rebuscó entre sus pertenencias hasta encontrar la barra de hierro que Thomas siempre llevaba para reparaciones de emergencia. Era pesada y estaba oxidada, pero serviría. Regresó a la carreta Prison y estudió los candados por un momento. No tenía tiempo para sutilezas. El primer golpe resonó como un disparo en el aire quieto. El segundo hizo saltar chispas. Al tercero, el candado se partió con un chasquido metálico que le devolvió la esperanza. Cuando apartó la lona y vio lo que había dentro, Maggie Cole tuvo que agarrarse del lateral de la carreta para no caer de rodillas. 9 niños yacían apiñados en el suelo de madera, algunos conscientes pero con los ojos vidriosos, otros completamente inmóviles. El mayor no podía tener más de 14 años, y el menor era apenas un bebé que respiraba con dificultad. Todos estaban sucios, con la ropa empapada en sudor y manchada de cosas que Maggie prefirió no identificar. Algunos tenían ampollas rojas en los brazos y la cara, marcas del sol filtrado a través de las rendijas de la lona. El olor que salía de la carreta era una mezcla nauseabunda de miedo, enfermedad y desesperación. El muchacho mayor,
Un chico de cabello castaño y ojos que habían visto demasiado para su edad, la miró con una mezcla de esperanza y terror. «Por favor», susurró con voz ronca, «los pequeños necesitan agua». Maggie no perdió ni un segundo más en preguntas. Corrió a su carreta, agarró su cantimplora de agua y un cubo que llevaba para sus mulas, y regresó corriendo. El chico mayor había logrado incorporarse y sostenía a una niña pequeña que parecía inconsciente. «Despacio», le dijo Maggie, acercándole la cantimplora a los labios. «Poca cantidad primero». Sus manos temblaban mientras ayudaba a cada niño a beber. Algunos estaban tan débiles que apenas podían tragar. La niña que sostenía el muchacho mayor abrió los ojos cuando el agua tocó sus labios, y Maggie sintió que algo se desataba en su pecho, algo que había mantenido firmemente anudado durante 3 años. «¿Cómo se llaman?», preguntó mientras ayudaba a un niño de unos 9 años a sentarse. «Yo soy Samuel», dijo el mayor. «Sammy, estos son mis...». Se detuvo, como si no supiera exactamente qué eran para él. «Esta es Eliza», señaló a una niña de unos 12 años que observaba a Maggie con ojos desconfiados. «Y Ruthie, y Ben, y Josie, y los gemelos Tommy y Tessie, y el pequeño Isaac». 9 nombres. 9 niños que alguien había dejado morir en una carreta cerrada bajo el sol de Texas. «¿Dónde están sus padres?», preguntó Maggie, aunque una parte de ella ya temía la respuesta. Fue Eliza quien respondió, con una voz que sonaba demasiado vieja para su edad joven. «Muertos. La mayoría, al menos. El reverendo Watts dice que somos huérfanos descarriados. Dice que necesitamos purificación». La palabra cayó entre ellos como una piedra en agua estancada. Maggie había oído hablar del reverendo Watts, un predicador itinerante que viajaba por Texas predicando una versión particularmente dura del Evangelio. Pero esto era algo más que disciplina religiosa. Esto era crueldad pura. «¿Dónde está ahora?», preguntó, mirando alrededor como si esperara ver al hombre surgir de entre los mezquites. «Se fue al pueblo esta mañana», dijo Sammy. «Dijo que volvería al anochecer para ver si habíamos aprendido la lección». Maggie sintió una ira fría y cristalina extenderse por sus venas. El anochecer estaba a horas de distancia. Para entonces, la mitad de estos niños estarían muertos. «Vamos», dijo, poniéndose de pie. «Los saco de aquí». «Señora», la voz de Eliza era cautelosa, «si el reverendo vuelve y no nos encuentra, el reverendo puede irse al infierno», dijo Maggie con una vehemencia que la sorprendió a ella misma. Llevó casi 1 hora trasladar a todos los niños a su carreta. Los más pequeños apenas podían caminar, y tuvo que cargar al bebé Isaac y a uno de los gemelos. Sammy la ayudó con los demás, aunque ella podía ver que él mismo estaba al borde del colapso. Mientras acomodaba a los niños en su carreta, ofreciéndoles la sombra de su propia lona y lo que quedaba de su agua, Maggie se encontró cantando una canción de cuna que no había cantado desde la muerte del pequeño James. Las palabras salieron por sí solas, como si hubieran estado esperando 3 años para ser liberadas. «Duérmete, mi niño. Duérmete, mi sol. Duérmete, pedazo de mi corazón». La pequeña Josie, que no había hablado en absoluto, se acurrucó contra su brazo y cerró los ojos. Los gemelos se quedaron dormidos agarrados el uno al otro. Incluso Eliza, la desconfiada, parecía haberse relajado un poco. Cuando todos estuvieron tan cómodos como era posible en la carreta, Maggie se subió al asiento del conductor y tomó las riendas. Pero en lugar de dirigirse hacia el pueblo como había planeado originalmente, giró la carreta hacia el sur, hacia su rancho, hacia casa. No sabía exactamente qué iba a hacer con 9 niños medio muertos y un predicador furioso que seguramente vendría a buscarlos. No sabía cómo iba a alimentarlos con las pocas provisiones que tenía, o cómo iba a protegerlos si el reverendo Watts decidía venir por ellos con ayuda. Lo único que sabía era que no podía dejarlos morir. Mientras la carreta avanzaba por el camino polvoriento hacia su hogar solitario, Maggie Cole sintió algo que no había sentido en 3 años. Propósito. Estos niños la necesitaban, y por primera vez, desde que enterró a su propia familia, ella necesitaba ser necesitada. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia.
El sol seguía siendo implacable cuando Maggie dirigió su carreta por el sendero serpenteante que llevaba a su rancho. Las ruedas crujían sobre la tierra seca y agrietada, y cada bache del camino la hacía mirar hacia atrás con preocupación hacia los niños que dormitaban inquietos bajo la lona. El pequeño Isaac se había despertado una vez, llorando débilmente hasta que Ruthie, con una ternura que desmentía su propia fragilidad, le había cantado una melodía sin palabras que lo calmó. Era suficiente para empezar de nuevo, se había dicho Maggie. Pero ahora, mientras las construcciones familiares de su hogar aparecían en el horizonte ondulante, la enormidad de lo que había hecho comenzó a asentarse sobre sus hombros como una manta pesada. La casa de madera erosionada por el clima se alzaba modesta pero sólida entre los robles retorcidos, con su porche sombreado y la bomba de agua que Thomas había instalado años atrás. Los corrales vacíos se extendían hacia el oeste, recordatorios silenciosos de tiempos mejores cuando el ganado pastaba en sus tierras. Ahora solo quedaban las 2 mulas, 3 gallinas tercas y la cabra vieja que se negaba obstinadamente a morir. Maggie detuvo la carreta cerca del porche y saltó al suelo. Sus piernas temblaron por un momento, no por el cansancio, sino por la comprensión súbita de que acababa de cambiar su vida para siempre. «Sammy», susurró, tocando suavemente el hombro del muchacho mayor. «Ya llegamos». El chico se incorporó de inmediato, con esos ojos alerta que hablaban de demasiadas noches durmiendo con un ojo abierto. Evaluó la casa, los alrededores, las rutas de escape posibles, todo en unos segundos. Maggie reconoció esa mirada. Ella misma había desarrollado la misma vigilancia constante después de que las primeras visitas de condolencia se convirtieran en susurros de maldición. «¿Este es su hogar?», preguntó Sammy, su voz aún ronca por la deshidratación. «Nuestro hogar», corrigió Maggie, sorprendiéndose a sí misma con la palabra, por ahora, al menos. Uno por uno, ayudó a bajar a los niños de la carreta. Elisa se las arregló sola, manteniendo esa distancia cautelosa, pero cargó a uno de los gemelos cuando Maggie no podía con todos. Ben, el niño de 9 años, intentó ayudar con Isaac, pero sus propias piernas aún temblaban demasiado. Ruthie bajó lentamente, con cuidado, pero una vez en el suelo se quedó inmóvil, como si temiera moverse sin permiso. La pequeña Josie se aferró a la falda de Elisa, observando la casa con ojos enormes que no habían perdido completamente su brillo infantil. Los gemelos, Tommy y Tessie, se mantuvieron unidos como siempre, compartiendo esa comunicación silenciosa que solo tienen los hermanos que han sobrevivido juntos a lo impensable. «Hay agua fresca adentro», dijo Maggie, dirigiéndose hacia la puerta. «Y comida, no mucha, pero suficiente». La cocina, que había estado en silencio durante tanto tiempo que Maggie había olvidado cómo sonaba la vida en ella, de repente se llenó de movimiento y susurros. Los niños se quedaron cerca de la puerta al principio, agrupados como animales salvajes listos para huir. Solo cuando Maggie llenó un recipiente con agua fresca del pozo y comenzó a lavar las heridas de Isaac, los demás se aventuraron más adentro. «Siéntense donde quieran», les dijo, manteniendo su voz suave. «Esta casa ha estado muy silenciosa durante mucho tiempo. Le hace bien tener voces otra vez». Mientras limpiaba las ampollas del bebé con un trapo húmedo, Maggie se encontró cantando de nuevo, esa misma canción de cuna que había surgido sin invitación en el camino. Isaac se relajó bajo sus manos, y por primera vez en horas, su respiración se volvió profunda y regular. Sammy se había colocado estratégicamente cerca de la puerta, donde podía ver tanto el interior como el exterior. Sus ojos seguían cada movimiento de Maggie, catalogando, evaluando, buscando signos de peligro o engaño. Pero cuando ella comenzó a preparar un caldo ligero con las pocas verduras que tenía, algo en su postura se suavizó levemente. «¿Por qué nos ayuda?», preguntó Elisa de repente, su voz cortando el aire como una navaja. Maggie se detuvo, con las manos inmóviles sobre la olla. Era una pregunta justa, una pregunta que ella misma no estaba segura de poder responder completamente. «Porque nadie más lo haría», dijo finalmente. «¿Y por qué? Porque sé lo que es estar sola cuando el mundo decide que no vales la pena salvar». Elisa frunció el ceño, procesando esta respuesta. Era claramente una niña que había aprendido a no confiar en las palabras bonitas de los adultos. «El reverendo Watts va a venir por nosotros», dijo. «Y cuando lo haga,
Cuando lo haga, nos ocuparemos de eso, interrumpió Maggie. Pero por ahora, están seguros, y están en casa. Esa noche, después de que todos hubieran comido lo que pudieron del caldo claro y las galletas duras, Maggie improvisó camas en el suelo del salón. No tenía suficientes mantas, así que usó las suyas propias y la ropa de Thomas que había conservado, pero nunca había tenido valor de regalar. Los niños más pequeños se durmieron rápidamente, agotados por la prueba del día. Pero cuando Maggie salió al porche para tomar aire fresco, encontró a Sammy sentado en los escalones, vigilando el sendero que llevaba a la carretera principal. «Deberías dormir», le dijo, sentándose a su lado. «Yo vigilaré». «No puede hacer esto sola», respondió él sin apartar la vista del horizonte. «Somos demasiados, y él vendrá con otros hombres». «He estado sola durante 3 años», dijo Maggie. «Sé cuidarme». «Esto es diferente». Sammy se volvió hacia ella, y en sus ojos juveniles había una sabiduría amarga que ningún niño debería poseer. Él cree que somos de su propiedad. Cree que Dios le dio el derecho de hacer lo que quiera con nosotros. Maggie sintió que la ira familiar se encendía en su pecho. Durante 3 años, había escuchado a hombres como el reverendo Watts predicar sobre la voluntad divina y el sufrimiento necesario. Había escuchado cuando susurraban que la muerte de su familia era una prueba de Dios, o peor aún, un castigo por algún pecado oculto. «Dios no tiene nada que ver con lo que ese hombre les hizo», dijo con firmeza. «Eso fue crueldad pura, y cualquier hombre que encierre niños bajo el sol del verano no conoce más a Dios de lo que conoce la luna». Sammy la estudió por un largo momento, como si tratara de descifrar si podía creer en ella. «Elisa dice que no deberíamos confiar en nadie», murmuró. «Dice que todos los adultos mienten». «Elisa es inteligente», admitió Maggie, «y probablemente tiene razón la mayor parte del tiempo. Pero mañana, cuando se despierten, todavía estarán aquí. Y pasado mañana también. Y continuaré alimentándolos y manteniéndolos seguros hasta que sean lo suficientemente fuertes para decidir qué quieren hacer. ¿Y si él viene antes de eso?» Maggie miró hacia la oscuridad más allá de su propiedad, donde sabía que el pueblo yacía dormido, ajeno a la transformación que había tenido lugar en el rancho Cole esa tarde. «Entonces descubriremos de qué estamos hechos», dijo simplemente. En el interior de la casa, alguien se movió inquieto, y Maggie escuchó la voz suave de Ruthie, cantando la misma melodía sin palabras que había calmado a Isaac en la carreta. El sonido flotó a través de las ventanas abiertas, mezclándose con el coro de grillos y el susurro del viento entre los robles. «Será mejor que entremos», dijo Maggie, poniéndose de pie. Los pequeños podrían despertarse asustados en un lugar nuevo. Pero mientras seguía a Sammy de vuelta al interior, donde 9 niños dormían en su sala bajo mantas que olían a lavanda y hogar, Maggie supo que algo fundamental había cambiado en ella. Durante 3 años había existido simplemente, sobreviviendo día a día en la quietud de su dolor. Ahora, por primera vez desde la muerte de su familia, tenía algo por lo que luchar. Los vínculos que se estaban formando eran frágiles todavía, construidos sobre necesidad mutua y esperanza cautelosa, pero eran reales. Y mientras escuchaba la respiración suave de los niños llenando los espacios vacíos de su hogar, Maggie Cole supo que haría cualquier cosa para proteger esta nueva y frágil familia que el destino había puesto en sus manos. Mañana traería nuevos desafíos. Mañana, el pueblo comenzaría a preguntarse por qué ella no había regresado cuando se esperaba. Mañana, el reverendo Watts descubriría que sus prisioneros habían desaparecido. Pero esta noche, 9 niños dormían seguros bajo su techo, y eso era suficiente. Esta noche, 9 niños dormían seguros bajo su techo, y eso era suficiente. Pero cuando Maggie despertó con los primeros rayos del amanecer, la realidad de su situación se asentó sobre ella como el calor pegajoso que ya comenzaba a filtrarse a través de las ventanas. Se incorporó silenciosamente de su cama, donde había dormitado más que dormido realmente, y se dirigió hacia la sala. Los niños seguían allí. Una parte de ella, Vanna, había temido que todo hubiera sido un sueño febril, acurrucados bajo las mantas improvisadas. Isaac había gateado durante la noche hasta quedar pegado al costado de Ruthie, quien dormía con un brazo protector sobre el bebé. Los gemelos se habían enrollado el uno alrededor del otro como cachorros. Solo Sammy faltaba. Lo encontró en el porche,
exactamente donde lo había dejado la noche anterior, aunque ahora estaba sentado en la silla de mimbre de Thomas, con los ojos fijos en el sendero polvoriento. ¿Dormiste algo?, preguntó Maggie suavemente. Un poco, mintió él. ¿Hay movimiento en el pueblo? Maggie siguió su mirada hacia el horizonte. Era demasiado temprano para ver humo de chimeneas o el polvo que levantarían las carretas, pero sabía que Sammy tenía razón al preocuparse. En un pueblo del tamaño de Cedar Creek, la ausencia de la viuda Cole no habría pasado desapercibida por mucho tiempo. Probablemente, admitió, pero eso no significa que vengan hoy. El reverendo Watts vendrá, dijo Sammy con la certeza de quien había aprendido a leer los patrones de violencia. Y cuando lo haga, traerá al sheriff. Desde el interior llegó el sonido de los niños despertándose, voces suaves, el llanto breve de Isaac, el susurro de pies descalzos sobre el suelo de madera. Maggie y Sammy intercambiaron una mirada de entendimiento silencioso antes de dirigirse adentro. La cocina se llenó lentamente de vida. Elisa ayudó a vestir a los gemelos con ropa limpia que Maggie había encontrado en el baúl de cedro. Camisas de Thomas que les quedaban enormes, pero eran infinitamente mejores que los harapos empapados de sudor que habían llevado. Ben se las arregló para hacer reír a Josie mientras Maggie le lavaba la cara, y por primera vez, la niña habló. «Gracias», murmuró, tan bajo que Maggie casi no la escuchó. Pero sí la escuchó, y sintió que algo se expandía en su pecho como flores abriéndose al sol. Mientras preparaba avena con las pocas provisiones que tenía, Maggie se encontró observando a cada niño, memorizando sus gestos, sus voces, la forma en que la luz del amanecer tocaba sus rostros. Ruthie tarareaba mientras ayudaba a Isaac a comer, creando melodías que parecían venir de algún lugar profundo y puro que el sufrimiento no había podido tocar. Ben se las había arreglado para convencer a las gallinas de que pusieran 3 huevos, un triunfo que celebró como si hubiera descubierto oro. Pero fue el momento en que Isaac, después de terminar su desayuno, gateó hasta Maggie y extendió sus bracitos hacia ella, que cambió todo. Sin pensar, lo levantó y lo sentó en su regazo, y el bebé se acurrucó contra su pecho con la confianza absoluta que solo tienen los muy jóvenes. «Mamá», murmuró Isaac, y la palabra cayó en el silencio de la cocina como una piedra preciosa. Los otros niños se quedaron inmóviles. Elisa frunció el ceño, como si la palabra hubiera sido una traición. Pero Sammy sonrió levemente, la primera sonrisa real que Maggie había visto en su rostro. «Está bien», le dijo Maggie al bebé, sorprendida por la facilidad con que la palabra se sentía correcta. «Está bien, pequeño». Fue entonces cuando escucharon el sonido de cascos en el sendero. Maggie se puso de pie de inmediato, con Isaac aún en brazos, y se dirigió a la ventana. Un jinete solitario se acercaba al galope, levantando una nube de polvo tras él. No era el reverendo Watts. Este hombre era más pequeño, mayor, y montaba con la urgencia de quien trae noticias. «Sammy, lleva a los niños al cuarto de atrás», ordenó Maggie, «y manténganse silenciosos». Pero antes de que pudieran moverse, reconoció al jinete. Era Tom Bradley, que tenía una pequeña granja al este del pueblo y que había sido uno de los pocos en mostrarle bondad después de la muerte de Thomas. Salió al porche con Isaac todavía en brazos, y Tom detuvo su caballo en una nube de polvo. «Maggie Cole», jadeó claramente sin aliento, «gracias a Dios que estás bien. Todo el pueblo está preguntándose dónde diablos te metiste ayer». «Tuve un retraso», dijo Maggie cuidadosamente. «¿Qué pasa, Tom?» Tom desmontó y se quitó el sombrero, pasándose una mano por el cabello sudoroso. «Ese predicador, Watts, llegó al pueblo ayer por la noche hecho una furia. Dice que alguien le robó a sus pupilos, 9 niños que estaban bajo su cuidado. Ha convencido al sheriff Hayes de que es un caso de secuestro». El corazón de Maggie se aceleró, pero mantuvo la voz calmada. «¿Pupilos? Eso dice. Huérfanos que estaba llevando a un orfanato en Austin. Dice que son problemáticos, que necesitaban disciplina especial». Tom la miró más de cerca, y sus ojos se posaron en Isaac. «Maggie, ese no es... es mi sobrino», mintió Maggie sin vacilar. «El hijo de la hermana de Thomas. Acaba de llegar». Tom frunció el ceño, claramente confundido, pero antes de que pudiera hacer más preguntas, Maggie continuó. «¿El sheriff realmente cree que alguien secuestraría a 9 niños?
Watts puede ser muy convincente cuando quiere. Y Hayes, bueno, Hayes respeta a los hombres de iglesia. Dice que van a registrar todas las granjas y ranchos en un radio de 20 millas. Entiendo. Maggie ajustó a Isaac en sus brazos. Gracias por avisarme, Tom. Tom se quedó un momento más, claramente queriendo decir algo más, pero finalmente se limitó a ponerse el sombrero. Ten cuidado, Maggie. Ese predicador, hay algo en él que no me gusta. Los ojos de un hombre que disfruta el poder que tiene sobre otros. Después de que Tom se fuera, Maggie regresó al interior, donde encontró a todos los niños agrupados en la cocina, con Sammy claramente habiendo escuchado cada palabra. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Elisa, por primera vez permitiendo que el miedo se mostrara en su voz. Maggie se sentó pesadamente en una silla, con Isaac aún aferrado a ella. Durante 3 años había evitado tomar decisiones difíciles, había evitado enfrentamientos, había elegido la seguridad del aislamiento sobre los riesgos de la vida. Pero ahora, mirando los rostros de estos niños que habían comenzado a confiar en ella, supo que esos días habían terminado. «Vamos a quedarnos», dijo firmemente. «Esta es nuestra casa, y no vamos a huir de ella». «Pero cuando venga el sheriff», comenzó Sammy. «Cuando venga el sheriff, le diremos la verdad, que encontré a 9 niños medio muertos en una carreta cerrada bajo el sol de Texas, y que cualquier hombre que haga eso a niños no merece llamarse cristiano, y mucho menos predicador». Ruthie se acercó y tomó la mano libre de Maggie. «¿De verdad nos vas a proteger?», preguntó con esa voz suave que apenas se elevaba por encima de un susurro. Maggie miró alrededor de la cocina, a estos 9 niños que habían llegado a su vida como un regalo inesperado, o tal vez como una segunda oportunidad que no sabía que necesitaba. Pensó en la mujer que había sido hace apenas 2 días, silenciosa, resignada, medio muerta por dentro. Esa mujer había muerto ayer en el camino polvoriento, y en su lugar había nacido algo nuevo. «Sí», dijo, y la palabra sonó como un juramento. «Los voy a proteger, todos y cada uno de ustedes». Ben se acercó entonces, con esa sonrisa traviesa que había estado escondiendo bajo capas de miedo. «Entonces será mejor que les enseñemos a estos pueblerinos de qué estamos hechos», dijo, y por primera vez desde que los había encontrado, Maggie escuchó verdadera ferocidad en la voz de un niño. Afuera, el sol continuaba su ascenso implacable hacia el cenit, y en algún lugar del pueblo, un hombre que se hacía llamar reverendo estaba reuniendo fuerzas para reclamar lo que consideraba su propiedad. Pero en la cocina de la casa Cole, una familia improvisada se estaba forjando en el fuego de la adversidad compartida, y cuando llegara la tormenta, estarían listos para enfrentarla juntos. Esas palabras resonaron en la mente de Maggie durante las siguientes horas mientras preparaba a los niños para lo que sabía que sería inevitable. El sol había alcanzado su punto más alto cuando el sonido de múltiples caballos y ruedas de carreta comenzó a elevarse desde el sendero polvoriento como el rugido distante de una tormenta que se aproxima. Maggie se enderezó desde donde había estado ayudando a Ben a reparar el corral de las gallinas, una tarea que había inventado para mantener las manos ocupadas y las mentes distraídas. Los niños se quedaron inmóviles, como ciervos que han detectado el olor de un depredador en el viento. «Sammy», dijo Maggie con voz calmada pero firme, «lleva a los pequeños adentro. Elisa, tú también». «No», respondió Elisa, con esa determinación feroz que Maggie había llegado a reconocer. «Si van a hablar de nosotros, merecemos estar aquí para escucharlo». Sammy asintió en acuerdo, colocándose protectoramente cerca de los gemelos pero sin moverse hacia la casa. Uno por uno, los demás niños se alinearon detrás de Maggie, formando una línea irregular pero desafiante en el patio delantero. La procesión que apareció por el sendero era más impresionante de lo que Maggie había anticipado. El reverendo Elijah Watts cabalgaba al frente en un caballo negro magnífico, su figura alta e imponente hecha aún más dramática por el traje negro que vestía a pesar del calor sofocante. Su rostro era angular y severo, con ojos pálidos que parecían evaluar y juzgar todo lo que veían. Detrás de él venían el sheriff Alvin Hayes y 2 diputados, seguidos por una carreta con 4 hombres del pueblo, que Maggie reconoció pero con quienes nunca había tenido trato directo. Cuando el grupo se detuvo frente al porche, el silencio se extendió entre ellos como una cuerda tensa. Watts desmontó con movimientos deliberados y teatrales,
cada gesto calculado para proyectar autoridad. Sus ojos se posaron inmediatamente en los niños, y Maggie vio algo en su expresión que le heló la sangre. No alivio por encontrarlos sanos y salvos, sino ira por haber sido desafiado. «Señora Cole», dijo Watts, su voz resonante y predicadora incluso en conversación normal, «creo que tiene algo que me pertenece». «No tengo nada que le pertenezca a usted, reverendo», respondió Maggie, consciente de que cada palabra de este intercambio sería recordada y repetida en el pueblo durante años. El sheriff Hayes desmontó más lentamente, claramente incómodo con toda la situación. Era un hombre honesto pero no particularmente valiente, el tipo de funcionario que prefería mantener la paz a hacer lo correcto cuando las dos cosas entraban en conflicto. «Maggie», dijo Hayes, su voz llevando el tono conciliatorio de quien espera evitar problemas. «El reverendo Watts dice que esos niños estaban bajo su cuidado legal, que se los llevaste sin permiso». «Los encontré encerrados en una carreta al sol del mediodía», respondió Maggie, su voz elevándose lo suficiente para que todos pudieran escucharla claramente. «Medio muertos por deshidratación y insolación. Si eso es cuidado legal, sheriff, entonces nuestras leyes necesitan ser reescritas». Watts dio un paso adelante, su presencia llenando el espacio entre ellos como una nube de tormenta. «Esos niños son huérfanos problemáticos que requieren disciplina firme para salvar sus almas inmortales», declaró. «La mujer los ha llenado de ideas blasfemas sobre mi ministerio. Son testigos no confiables, corrompidos por la influencia de una mujer que vive en pecado, alejada de la sociedad decente». «¿En pecado?». La voz de Maggie se endureció como acero templado. «¿Qué pecado he cometido, reverendo? ¿El pecado de alimentar a niños hambrientos? ¿El pecado de dar agua a los sedientos? ¿O tal vez el pecado de no dejar que mueran encerrados como animales?». «El pecado del orgullo», respondió Watts, su voz elevándose al tono que probablemente usaba en sus sermones. «El pecado de desafiar la autoridad que Dios ha puesto sobre estos niños. El pecado de interferir con la obra del Señor». Fue entonces cuando Isaac, que había estado en los brazos de Ruthie, se soltó y corrió hacia Maggie con los brazos extendidos. Sin pensar, ella lo levantó, y el bebé se aferró a ella con la desesperación de quien ha encontrado seguridad. «Mamá», dijo Isaac claramente, y la palabra resonó en el aire tenso como una campana. Los hombres del pueblo murmuraron entre ellos, y Maggie vio incertidumbre en algunos de sus rostros. Pero Watts sonrió, y había algo cruel en esa sonrisa. «Como pueden ver», dijo, «la mujer ya ha comenzado a corromper al más pequeño, enseñándole a llamarla por un título que no le pertenece. Esto es exactamente el tipo de influencia impía de la que estoy tratando de proteger a estos niños». «¡Eso es mentira!». Todos se volvieron hacia Josie, que había dado un paso adelante con los puños apretados y los ojos brillantes de ira. Era la primera vez que la habían escuchado hablar con fuerza, y su voz, aunque aguda y joven, cortó el aire como una navaja. «Señora Maggie nos salvó», continuó Josie, su voz temblando pero firme. «Estábamos muriendo en esa carreta, no podíamos respirar, y él», señaló acusadoramente a Watts, «dijo que si moríamos era porque éramos demasiado malvados para que Dios nos salvara». «La niña está mintiendo», dijo Watts firmemente. «Los niños problemáticos a menudo fabrican historias para evitar las consecuencias de su mal comportamiento». Pero Ben se adelantó entonces, con esa fiereza que Maggie había visto emerger en él. «No está mintiendo. Todos lo vimos. Nos dijiste que si morimos sería porque no éramos dignos del amor de Dios». Y cuando Tommy se desmayó, añadió Elisa, su voz fría como hielo, «usted dijo que era parte de la prueba, que Dios estaba separando a los salvables de los condenados». El sheriff Hayes parecía cada vez más incómodo, mirando entre los niños y Watts con expresión troubled. «Reverendo», dijo lentamente, «esos son alegatos bastante serios. Son las mentiras de niños que han sido llenados de veneno por una mujer amargada», interrumpió Watts. «Sheriff Hayes, tengo documentos legales que establecen mi autoridad sobre estos niños. Exijo que haga cumplir la ley». Fue en ese momento que el sonido de otro caballo se acercó por el sendero. Todos se volvieron para ver a Martha Fielding acercándose al galope, su falda ondeando y su rostro determinado. Maggie sintió una oleada de gratitud tan fuerte que casi la hizo tambalear. Martha desmontó con la agilidad de alguien mucho más joven
y se colocó firmemente al lado de Maggie. «Sheriff Hayes», dijo Martha, su voz llevando la autoridad de alguien que había ayudado a traer al mundo a la mitad de los niños del pueblo. «Espero que no esté considerando entregar niños a un hombre que los usa como experimentos para probar su resistencia al sufrimiento». «Martha Fielding», dijo Watts, su voz ahora con un filo peligroso, «le sugiero que no interfiera en asuntos que no comprende». «Comprendo perfectamente», respondió Martha. «Comprendo que encontré marcas de quemaduras en estos niños. Comprendo que el más pequeño estaba tan deshidratado que podría haber muerto en una hora más. Y comprendo que usted, señor, es un hombre que disfruta el poder que tiene sobre los indefensos». Por primera vez, Watts pareció genuinamente enfadado en lugar de simplemente autoritario. «¿Cómo se atreve?» «Me atrevo porque soy partera y he visto suficiente sufrimiento infantil para reconocer cuando es causado deliberadamente», interrumpió Martha. «Y porque, a diferencia de algunos, mi conciencia no me permite quedarme callada cuando veo crueldad disfrazada de righteousness». El sheriff Hayes se quitó el sombrero y se pasó una mano por el cabello, claramente deseando estar en cualquier otro lugar. «Miren», dijo finalmente, esto es más complicado de lo que pensé. Tal vez deberíamos llevar esto ante el juez, dejar que él decida». «No hay nada que decidir», dijo Sammy de repente, su voz joven pero firme. «Elegimos quedarnos con señora Maggie. Todos nosotros. Uno por uno, los otros niños asintieron, incluso los gemelos pequeños, que probablemente no entendían completamente lo que estaba pasando, pero que podían sentir la tensión en el aire. «Los niños no tienen derecho legal a elegir», declaró Watts. «Están bajo mi tutela según los documentos que tengo del condado». «Documentos que me gustaría ver», dijo Martha secamente. Watts vaciló por un momento, y Maggie se preguntó si realmente tenía los documentos legales que afirmaba tener, o si había estado dependiendo de su autoridad moral y la deferencia del sheriff para recuperar a los niños. Fue Isaac quien rompió el tenso silencio. El bebé había estado observando a Watts con la intensidad singular de los muy jóvenes, y de repente comenzó a llorar. No el llanto normal de un niño molesto, sino el grito desgarrador de terror puro. El efecto fue inmediato y devastador. Los otros niños se movieron instintivamente más cerca de Maggie, e incluso algunos de los hombres del pueblo parecieron perturbados por la reacción visceral del bebé. «Los niños saben», dijo Maggie suavemente, pero su voz llegó a todos. «Los niños siempre saben». Y mientras sostenía a Isaac, que se calmó inmediatamente en sus brazos, Maggie Cole supo que habían llegado al momento de la verdad. El silencio que siguió al llanto desgarrador del bebé se extendió como ondas en agua estancada, tocando a cada persona presente con un peso diferente. El sheriff Hayes miró a los rostros de los niños agrupados alrededor de Maggie, luego a Watts, y finalmente a los hombres del pueblo que había traído como testigos. La incertidumbre era visible en cada línea de su rostro weathered. «Reverendo», dijo finalmente, «me gustaría ver esos documentos que mencionó». Watts enderezó los hombros, pero Maggie notó un destello de algo que parecía pánico cruzar sus ojos antes de que pudiera controlarlo. «Los documentos están en mi carreta, en el pueblo», dijo. «No pensé que sería necesario traer papeleo para recuperar niños obviamente robados. Entonces sugiero que regresemos al pueblo y examinemos esos documentos apropiadamente», dijo Hayes, y por primera vez desde que había llegado, su voz llevaba un tono de autoridad real. «Hasta entonces, los niños se quedan donde están». La ira que cruzó el rostro de Watts fue como una tormenta pasajera pero intensa. «Sheriff, está cometiendo un grave error al permitir que esta mujer mantenga a estos niños. Su influencia corrupta». «Mi influencia», interrumpió Maggie, su propia ira finalmente liberándose después de años de mantenerla contenida. «Les ha dado comida, agua limpia, mantas calientes y el primer trato bondadoso que han conocido en meses. Si eso es corrupción, reverendo, entonces me alegro de ser corrupta». Uno de los hombres del pueblo, un comerciante llamado Samuel Tucker, que Maggie recordaba vagamente de antes de su aislamiento, se adelantó nerviosamente. «Maggie tiene razón sobre una cosa», dijo, su voz llevando la reluctancia de alguien que no quiere involucrarse pero no puede quedarse callado. «Estos niños se ven mejor cuidados ahora que cuando los vi por primera vez en el pueblo con el reverendo».
Watts se volvió hacia Tucker con una mirada que podría haber derretido acero. ¿Está cuestionando mis métodos, señor Tucker? No estoy cuestionando nada, respondió Tucker rápidamente. Solo estoy diciendo lo que veo. Pero era demasiado tarde. La duda, una vez plantada, comenzó a crecer. Maggie pudo verla en los rostros de los otros hombres, en la postura cada vez más rígida del sheriff, en la forma en que Martha sonrió levemente. «Sheriff Hayes», dijo Martha con la confianza de alguien que había ayudado a la mitad del pueblo a venir al mundo, «propongo que estos niños permanezcan con Maggie hasta que se pueda hacer una investigación apropiada. Como partera certificada, puedo testificar que su cuidado ha sido no solo adecuado, sino excepcional». «Eso es inaceptable», declaró Watts. «Estos niños han estado bajo mi tutela durante meses. Tienen obligaciones». «¿Qué obligaciones?», preguntó Elisa de repente, su voz cortante como cristal roto. «¿La obligación de ser encerrados sin agua cuando usted decide que hemos sido malcriados? ¿La obligación de escuchar que merecemos morir si no somos lo suficientemente fuertes para sobrevivir a sus pruebas?» El silencio que siguió fue diferente esta vez. No era el silencio de la incertidumbre, sino el silencio de gente que comenzaba a entender la verdadera naturaleza de lo que había estado sucediendo. «Elisa», dijo Watts, su voz ahora con un filo de amenaza apenas contenida. «Sabes muy bien que la disciplina es necesaria para la salvación. El sufrimiento purifica el alma. ¿Y quién le dio el derecho de decidir cuánto sufrimiento necesitan las almas de los niños?», preguntó Martha, su voz cortante como un bisturí. Fue Ben quien respondió, con esa fiereza que había estado creciendo en él desde que llegó al rancho. «Nadie se lo dio. Él solo tomó ese derecho, como toma todo lo demás». Los hombres del pueblo comenzaron a murmurar entre ellos, y Maggie pudo ver que la marea estaba cambiando. Watts también lo sintió, porque su postura se volvió más defensiva, más agresiva. «No voy a quedarme aquí y permitir que niños malcriados y mujeres histéricas difamen mi carácter», declaró. «Sheriff Hayes, o hace cumplir la ley ahora, o encontraré autoridades que sí lo hagan». Hayes se enderezó, y por primera vez desde que Maggie lo conocía, parecía verdaderamente decidido. «Reverendo Watts, he escuchado suficiente para saber que necesito hacer una investigación completa antes de tomar cualquier acción. Los niños se quedan con la señora Cole hasta que pueda examinar esos documentos y hablar con las autoridades del condado». «Esto es un ultraje», declaró Watts, pero Maggie pudo escuchar algo que sonaba como desesperación debajo de su ira. «Lo que es un ultraje», dijo Sammy, dando un paso adelante con una valentía que desmentía sus 14 años. «Es que un hombre que se dice cristiano trate a los niños como si fueran ganado que necesita ser quebrado». Watts se volvió hacia Sammy con una expresión de furia pura, y por un momento, Maggie pensó que el hombre podría intentar golpear al muchacho, pero los otros niños se movieron instintivamente para formar una barrera protectora alrededor de Sammy, y algo en esa demostración silenciosa de solidaridad pareció quebrar la autoridad que Watts había estado tratando desesperadamente de mantener. «Esto no ha terminado», dijo finalmente, su voz baja pero llena de veneno. «Volveré con la autoridad apropiada, y cuando lo haga, esta mujer enfrentará las consecuencias de interferir con la obra de Dios». Se dirigió hacia su caballo con movimientos rígidos, pero antes de montarlo, se volvió una vez más hacia Maggie. «Disfrute de su victoria temporaria, señora Cole. Pero recuerde esto, los niños que rescata hoy pueden ser su perdición mañana. No conoce la oscuridad que llevan dentro». «La única oscuridad que veo», respondió Maggie firmemente, «es la que usted puso ahí». Watts montó su caballo y se alejó al galope, levantando una nube de polvo que oscureció momentáneamente el sol. Los hombres del pueblo lo siguieron más lentamente, claramente incómodos con todo lo que habían presenciado. El sheriff Hayes fue el último en irse. Se acercó a Maggie con expresión pensativa. «Maggie, no sé exactamente qué está pasando aquí, pero…» Se detuvo, buscando las palabras correctas. «Mi instinto me dice que hiciste lo correcto, pero ten cuidado. Watts tiene conexiones en la capital, y no es el tipo de hombre que acepta la derrota fácilmente». «Entiendo, sheriff, y gracias». Hayes asintió y montó su caballo. «Estaré en contacto», dijo, «y si necesitas cualquier cosa en absoluto, envía palabra». Después de que el último jinete desapareciera por el sendero, un silencio extraño se asentó sobre el rancho.
No era el silencio tenso de antes, sino algo más profundo, más pacífico, como si la tierra misma estuviera suspirando de alivio. Martha fue la primera en romperlo. «Bueno», dijo, sacudiéndose el polvo de la falda. «Eso fue bastante dramático. ¿Alguien quiere té?» La normalidad mundana de la sugerencia hizo que Ruthie soltara una risita, y luego Ben comenzó a reír, y pronto todos estaban riendo con esa mezcla particular de alivio y nerviosismo que viene después de enfrentar algo terrible y sobrevivir. Esa noche, después de que Martha se hubiera ido con promesas de regresar al día siguiente con más provisiones, Maggie se sentó en el porche con Sammy y Elisa mientras los niños más pequeños dormían adentro. Las estrellas brillaban con una claridad que solo se encuentra lejos de las luces del pueblo, y el aire nocturno finalmente había traído algo de alivio del calor del día. «¿Realmente cree que se ha ido para siempre?», preguntó Elisa. «No», admitió Maggie. «Hombres como él no se van fácilmente. Pero cuando regrese, si regresa, estaremos listos». «¿Cómo podemos estar listos?», preguntó Sammy. «Es solo usted, y Martha, y nosotros. Él tiene dinero, conexiones, autoridad». Maggie miró hacia el interior de la casa, donde podía escuchar la respiración suave de los niños durmiendo, el sonido de Isaac murmurando en sueños, el susurro de Ruthie cantando una melodía silenciosa. «Tenemos algo que él nunca entenderá», dijo finalmente. «Tenemos amor, amor real, no el tipo retorcido que él predica. Y tenemos la verdad. Y a veces, si tienes suficiente suerte y eres lo suficientemente terco, eso es suficiente». Se quedaron sentados en silencio, observando las estrellas y escuchando los sonidos nocturnos de su hogar temporal, que cada día se sentía más permanente. En algún lugar en la distancia, un búho llamó a su pareja, y desde adentro vino el sonido suave de Isaac riendo en sueños. Por primera vez en 3 años, Maggie Cole se durmió sin pesadillas, pero despertó antes del amanecer con la certeza clara y fría de que el reverendo Watts regresaría ese día. No era intuición femenina ni superstición, era el conocimiento que viene de entender la naturaleza de los hombres que no pueden soportar perder el control. Se levantó silenciosamente y salió al porche, donde encontró a Sammy ya despierto, sentado en los escalones con los ojos fijos en el sendero. «También lo siente, ¿verdad?», preguntó él sin voltear. «Sí», admitió Maggie. «Hoy es el día». Se sentaron juntos en el silencio del amanecer, observando cómo el cielo se transformaba de negro a gris perla y luego a los primeros toques de oro. Había una paz extraña en estos momentos antes de que el mundo despertara, como si el rancho existiera en una burbuja separada del tiempo y las complicaciones. «¿Tiene miedo?», preguntó Sammy. Maggie consideró la pregunta cuidadosamente. 3 años atrás la respuesta habría sido sí sin dudarlo, pero la mujer que había rescatado a 9 niños de una carreta sofocante había descubierto reservas de fuerza que no sabía que poseía. «Tengo miedo de perderlos a ustedes», dijo finalmente, «pero no tengo miedo de luchar por ustedes». Cuando los otros niños comenzaron a despertar, Maggie ya había preparado un desayuno más abundante de lo usual. Martha había traído provisiones la tarde anterior, y por una vez había suficiente para que todos comieran hasta saciarse. Isaac se sentó en el regazo de Maggie, alimentándose con los dedos mientras parloteaba en esa mezcla de palabras reales e inventadas que usan los niños muy pequeños. «Mamá», dijo claramente en un momento, sonriendo hacia ella con esa confianza absoluta que solo tienen los niños que se sienten completamente seguros. Elisa, que había estado observando este intercambio, se acercó y se sentó al lado de Maggie. «¿Qué pasará si él logra llevarnos de vuelta?», preguntó en voz baja. «No va a pasar», respondió Maggie con una firmeza que la sorprendió. «Pero si pasa...». «Elisa». Maggie puso una mano en el hombro de la niña. «Mírame. No va a pasar. Y si por alguna razón él lo intenta, tendrá que pasar por encima de mi cuerpo primero». Fue Ben quien vio el polvo primero, levantándose desde donde había estado jugando con los gemelos cerca del corral. «Vienen», dijo simplemente. Esta vez la procesión era diferente, más grande, más ominosa. El reverendo Watts venía al frente como antes, pero ahora lo acompañaban no solo el sheriff Hayes y sus diputados, sino también lo que parecía ser la mitad del pueblo. Maggie reconoció al juez Morrison, al alcalde Peterson,
al banker Williams y una docena de otros hombres prominentes. Watts había regresado con lo que claramente pretendía ser fuerza abrumadora, pero también vio otras caras. Tom Bradley estaba allí, el hombre que había venido a advertirle el día anterior. Y Martha, por supuesto, cabalgando al lado del grupo oficial, pero claramente no con ellos. Y para su sorpresa, vio al doctor Samuel Heath, el médico del pueblo que había atendido a Thomas durante su última enfermedad. «Niños», dijo Maggie calmadamente, «van adentro». «No», dijeron Sammy y Elisa al unísono. «Si van a decidir nuestro futuro», añadió Sammy, «merecemos estar aquí». Maggie miró los rostros determinados de los niños que se habían convertido en su familia y supo que tenía razón. Estos niños habían enfrentado cosas peores que un grupo de hombres del pueblo. Podían enfrentar esto también. El grupo se detuvo frente al porche con una formalidad teatral que claramente había sido ensayada. El juez Morrison desmontó primero, su vestimenta negra y su expresión solemne diseñadas para proyectar autoridad judicial. «Señora Cole», comenzó con voz oficial, «estoy aquí para resolver esta disputa de una vez por todas. El reverendo Watts ha presentado documentación legal que establece su tutela sobre estos niños». Watts sonrió, y había triunfo cruel en esa sonrisa. Sacó un rollo de papeles de su chaqueta y se los entregó al juez con gran ceremonia. «Como pueden ver», declaró, «todo está en orden perfecto. Estos niños fueron puestos legalmente bajo mi cuidado por las autoridades del condado de Williamson después de que se determinara que eran huérfanos sin parientes conocidos». El juez Morrison desenrolló los papeles y comenzó a examinarlos. Pero antes de que pudiera hablar, Martha desmontó y se acercó. «Juez Morrison», dijo con la confianza de alguien que había ayudado a traer al mundo a varios de los hombres presentes, «antes de que tome cualquier decisión basada en esos papeles, me gustaría que escuchara el testimonio médico del Dr. Heath». Watts se tensó visiblemente. «¿Qué testimonio médico?». El Dr. Heath se adelantó, llevando su maletín médico negro. Era un hombre mayor, con cabello gris y manos gentiles que habían consolado a más familias de las que podía contar. «Ayer por la tarde», dijo con voz clara y profesional, «la señora Fielding me pidió que examinara a estos niños. Lo que encontré fue perturbador». «Doctor», interrumpió Watts, «estos niños han estado bajo cuidado médico apropiado». «¿Cuidado médico?». La voz del doctor Heath se endureció. «Reverendo, encontré evidencia de deshidratación severa, múltiples quemaduras por exposición solar y signos de desnutrición crónica. Uno de los niños, el más pequeño, tenía síntomas de insolación que podrían haber sido fatales si no hubiera recibido tratamiento inmediato». Un murmullo se extendió entre los hombres del pueblo. Maggie vio incertidumbre en varios rostros, incluyendo el del juez. «Además», continuó el doctor Heath, «encontré algo más preocupante. Evidencia de trauma psicológico consistente con abuso sistemático. Estos niños han sido aterrorizados, señores, y no por accidente». «Esas son acusaciones infundadas», declaró Watts, pero su voz había perdido algo de su autoridad anterior. Fue entonces que Elisa se adelantó, con su journal en las manos. «No son infundadas si las escribí todas», dijo con voz clara y fuerte. «Todo lo que nos hizo, cada castigo, cada vez que nos dijo que merecíamos morir, todo está aquí». Le entregó el journal al juez, quien comenzó a leer. Con cada página que pasaba, su expresión se oscurecía más. «Reverendo Watts», dijo finalmente el juez, «estos escritos describen tratamiento que va mucho más allá de cualquier disciplina razonable. Describen tortura sistemática. Son las fantasías de una niña problemática», respondió Watts, pero ahora había desesperación en su voz. «Una niña que ha sido llenada de ideas venenosas por esa mujer». «¿Fantasías?». Ben se adelantó, con los ojos brillando de ira. «¿Es fantasía que nos encerrara en esa carreta? ¿Es fantasía que nos dijera que si moríamos era porque no éramos dignos del amor de Dios? ¿Es fantasía que le dijera a Tommy que era un demonio porque es zurdo?», añadió Ruthie, hablando por primera vez en público con voz temblorosa pero determinada. Uno por uno, los niños comenzaron a hablar. Josie contó sobre las veces que habían sido privados de comida por desobediencia. Los gemelos, tomándose de las manos, describieron en sus voces pequeñas cómo habían aprendido a no llorar porque los llantos atraen al diablo. Incluso Isaac,
en los brazos de Maggie, pareció sentir la tensión. Cuando sus ojos se posaron en Watts, comenzó a llorar con ese mismo terror puro que había mostrado el día anterior. El efecto fue devastador. Los hombres del pueblo, incluso aquellos que habían venido preparados para apoyar la autoridad del reverendo, parecían conmocionados por las revelaciones. Maggie vio al alcalde Peterson limpiarse los ojos y al banker Williams negar con la cabeza en disgusto. «Juez Morrison», dijo Tom Bradley de repente, «yo estaba en el pueblo cuando estos niños llegaron por primera vez con el reverendo. Parecían aterrorizados entonces y pensé que era solo el trauma de ser huérfanos. Pero ahora es claro», interrumpió Martha, «que el trauma no vino de perder a sus familias. Vino de lo que este hombre les hizo después». El juez Morrison cerró el journal de Elisa y miró a Watts con expresión de disgusto profundo. «Reverendo Watts, basándome en el testimonio médico, los escritos de esta niña y las declaraciones de los niños mismos, estoy revocando cualquier autoridad legal que pueda haber tenido sobre estos menores». «No puede hacer eso», gritó Watts. «Tengo derechos legales». «Sus derechos terminan cuando abusa de los niños bajo su cuidado», respondió el juez firmemente. «Sheriff Hayes, quiero que examine esos documentos más cuidadosamente. Tengo sospechas de que pueden haber sido alterados». Watts palideció, y Maggie supo que el juez había dado en el blanco. «En cuanto a la custodia de estos niños», continuó el juez Morrison, «estoy otorgando custodia temporal a la señora Margaret Cole, pendiente de una investigación formal. Y debo añadir que, basándome en lo que he visto hoy, es probable que esa custodia se vuelva permanente». Los niños estallaron en celebración, abrazando a Maggie y entre ellos. Pero Watts no había terminado. «Esto es un ultraje», gritó. «Esa mujer no está casada, vive sola, no es apropiado que críe niños». Fue Sammy quien respondió, con una dignidad que desmentía sus 14 años. «Ha sido más madre para nosotros en una semana que usted fue padre en meses, y el amor no requiere un certificado de matrimonio». El silencio que siguió fue completo. Incluso Watts parecía haberse quedado sin palabras. «Creo», dijo el doctor Heath suavemente, «que estos niños han hablado por sí mismos con bastante claridad». El juez Morrison asintió. «Reverendo Watts, le sugiero que abandone este condado inmediatamente. Si alguna vez regresa, enfrentará cargos criminales por abuso infantil». Watts miró alrededor del grupo, buscando algún apoyo, pero encontró solo rostros hostiles o indiferentes. Sin otra palabra, montó su caballo y se alejó al galope, esta vez para no regresar jamás. Después de que los funcionarios se fueran con promesas de papeleo oficial y investigaciones formales, Maggie se encontró sola en el porche con sus 9 niños. El sol de la tarde dorada los bañaba a todos con luz cálida, y por primera vez en años, el futuro parecía lleno de posibilidades en lugar de solo supervivencia. «¿Esto significa que podemos quedarnos para siempre?», preguntó Josie tímidamente. «Significa», dijo Maggie, mirando cada uno de sus rostros preciosos, «que somos una familia real, para siempre». Isaac se acurrucó más profundamente en sus brazos y murmuró, «Mamá», y esta vez no había urgencia o miedo en la palabra, solo amor puro y simple. Mientras el sol se ponía sobre las llanuras de Texas, pintando el cielo en tonos de oro y rosa, Maggie Cole se quedó en el porche de su hogar, su verdadero hogar ahora, rodeada de risas y voces y el tipo de ruido alegre que una casa necesita para convertirse realmente en un hogar. Había encontrado su propósito, había encontrado su familia y había encontrado finalmente su camino de vuelta a la vida. En la distancia, un búho comenzó a cantar y desde adentro vino el sonido de Ruthie enseñando a los gemelos una nueva canción. Era el sonido de la vida comenzando de nuevo, de raíces echándose profundamente en tierra buena. Era el sonido del hogar. A continuación, tenemos 2 historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.